Ok, muy bien. Voy aquí a avanzar un poquito en la presentación, en las cosas que ustedes ya conocen, porque queremos ver la parte 2 del perdón y usar todo lo que aprendimos en la clase pasada, pero ver por ahí unos fundamentos nuevos. Muy bien. Bueno, todo aquí siempre comenzamos poniendo Lucas 4:18, donde es nuestra herramienta, es nuestra oportunidad es nuestro versículo bíblico base donde Jesús define el ministerio, su evangelio y habla de dar sanidad al quebrantado corazón y también de dar libertad al quebrantado el corazón. Y cuando hablamos del tema del perdón es muy importante el sufrimiento, porque cuando herimos a alguien, Jesús ya murió por los sufrimientos de esta persona y también cuando somos heridos por alguien, Jesús ya tomó nuestros sufrimientos y a la vez también las consecuencias tanto de la otra persona como las nuestras para podernos dar sanidad y libertad. Y en el contexto del perdón también cómo Jesús conecta su historia con nuestra historia o podemos conectar nuestra historia con la historia de Jesús. Es muy importante para obtener sanidad en nuestro corazón de todas estas heridas que hemos hecho. Por ahí encontré en una diapositiva del pastor Conef esta imagen que me llamó la atención, ¿verdad? Como para ver, como para relajarnos un poquito, porque es lo que vamos a hacer. Tenemos que pensar mucho hoy. Hoy vamos a reflexionar y meditar sobre todo en un versículo. Y Jesús dijo, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo a los discípulos, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7, ¿no? Ahí está. Probablemente está ahí la respuesta de Pedro, ¿no? Cuando Pedro dijo, bueno, resulta ser que ahora no solo vamos a tener que perdonar, sino que ahora también vamos a tener que hacer matemáticas, ¿no? Pero bueno, no se trata también de hacer matemáticas, sino de tener el espíritu de Cristo. Entonces, bueno, avancemos por acá. Hay que hacernos unas preguntas. Una de las preguntas más importantes en todo y fundamental directo al corazón es ¿quién es la fuente del perdón? ¿Quién es la fuente de perdón? ¿Es el otro la fuente del perdón que cuando me perdona trae a mi vida esa sanidad que yo quiero? ¿Soy yo cuando digo las palabras mágicas, perdóname o te perdono, el que ocasiona esa sanidad, esa libertad? ¿Quién es la fuente de poder? Pues queremos ver las palabras de Jesús sobre la fuente de poder en su vida. Las palabras de Jesús sobre la fuente de poder en su vida. Jesús dijo en San Juan 5:19 y 6:28, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Sabemos que todo lo que Jesús hizo lo recibió con el poder del Padre. Y ahora vamos a ver las palabras de Jesús sobre el poder del perdón, ¿verdad? Sobre el poder de nuestra carne para producir una vida espiritual. Y antes están las palabras de Jesús sobre nuestra fuente de poder en nuestra vida. Jesús dijo en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Así que Jesús dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y ahí en estos versículos usa de a su Padre como la fuente, que todo lo recibe de él. En San Juan 15:5 Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y las palabras de Jesús sobre lo que puede hacer la carne, en San Juan 6:63, el espíritu da vida, pero la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que estamos viendo y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Podemos nosotros perdonar en nuestra propia fuerza? ¿Será que nosotros podemos perdonar en nuestra propia fuerza? ¿Será que nosotros podemos perdonar en nuestra propia fuerza? ¿Qué piensan ustedes? Estamos viendo que Jesús, ¿verdad? Es la fuente de perdón. Ahora, otra cosa cuando hablamos del perdón que tenemos que tener en cuenta es que la palabra recibir en la Biblia se habla a por lo menos 257 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, la pregunta es, ¿el perdón de quién es más fuerte y profundo? ¿Es mi intentar yo en mi propia habilidad perdonar en mi propia fuerza? ¿O
recibir el don del amor, el don sobrenatural del perdón que Jesús ya obtuvo en nuestro favor. Y ya pues tenemos las bases, los principios bíblicos desde la clase pasada para entender que el perdón es un don, ¿verdad? Que el perdón es un don para cada uno de nosotros. ¿Qué cosas ustedes ya han leído? Algunas de estas están en sus recursos o en sus actividades. Vamos a ver primero qué no es el perdón. Perdonar no significa que lo que hicieron lo estamos minimizando. Perdonar tampoco significa que ahora tenemos que seguir confiando en el ofensor y que puede seguir haciendo lo mismo. Perdonar tampoco significa que el daño tiene que ser olvidado como si nunca hubiera pasado. Perdonar tampoco significa que somos una bolsa de boxeo o un tapete para que sigan haciendo lo mismo con nosotros, porque ¿dónde está entonces que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que somos la imagen de Dios? Perdonar tampoco significa poner en riesgo a otras personas, porque entonces yo perdono y sigo poniendo en riesgo a otras personas que pueden ser dañadas. Y el perdonar tampoco es permitir que el abuso continúe una y otra vez. Ahora, el perdón, ¿qué es? Reconocer que hemos sido heridos. Para perdonar tuvo que haber una herida y tenemos que ser honestos con esa herida. Tenemos que reconocer que no podemos perdonar nuestra propia fuerza. Hay una impotencia, ¿verdad? Que somos impotentes. Si reconocemos que somos heridos y no podemos perdonar nuestra propia fuerza, entonces perdonar implica también tomar la decisión que sea Dios el que nos sane y que el perdón es un don, algo que recibimos, un regalo, es gracias, inmerecido. En quinto lugar, que es sobrenatural y no natural. En sexto lugar, que debe de haber límites saludables. Y por último, que se puede reconstruir la confianza con el tiempo a medida que la persona asume su responsabilidad total por sus pecados, recibe ayuda, recibe apoyo continuo y sigue siendo, va en este proceso de ir siendo responsable. Entonces, tenemos, esto es aquí como que unas ideitas ahí que queremos tener. También esto que voy a poner a continuación, ya lo vieron en sus hojas de apoyo, en sus actividades, pero la Biblia es muy clara que el que no se arrepiente y pide perdón va a llevar consecuencias. Jesús no fue suave, como está ahí en la pantalla, con lo que dijo el perdón. Jesús dijo en estos versículos que tenemos abajo, y no vamos ahorita, si alguien me dice los voy a anotar, busque sus hojas de recursos y actividades, ahí estaban estos versículos para que ustedes hicieran los ejercicios. Jesús dijo que el que peca y no se arrepiente va a morir en sus pecados. Jesús dijo en Juan 8:34 que el que peca es esclavo del pecado y si no se arrepiente va a seguir en esa esclavitud del pecado. Jesús dijo que su culpa va a permanecer en ellos, que sus propias palabras los condenarán y que no hay excusa para el pecado. Así que cuando hablamos del perdón tenemos que tener muy claro y en cuenta todas estas cosas porque no estamos justificando a nadie. El perdón es un don que Dios nos da y que si obra en nosotros esta sanidad y libertad es algo que también podemos ofrecer a los demás de una manera inmerecida como Dios nos lo da. Así que como mínimo en estos versículos Jesús dijo que el pecador, si no se arrepiente, no va a tener paz, va a tener una pérdida de la paz, va a perder esa convicción por el Espíritu Santo, va a recibir la condenación de Satanás y pues si no se arrepiente no va a recibir la vida eterna. Aquí simplemente les pongo lo que hablamos la clase pasada. Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? José dijo en Génesis 50, 19, 20, vosotros pensaste mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, hablando de su espíritu perdonador cuando se enfrentó y sucedió toda esta historia con sus hermanos. Esteban en Hechos 7, 59 al 60, Esteban dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu, no les tomes en cuenta este pecado. Y las palabras de Pablo en 2 Timoteo 4:16 cuando lo abandonaron fueron, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, antes todos me desampararon, ruego a Dios que no les sea imputado.
Estamos viendo 4 ejemplos bíblicos donde vemos que los 4 son honestos con el pecado, con lo que les estaban haciendo, no lo minimizaban, no lo excusaban, pero también había un deseo de hacer el bien, había un deseo por la salvación del pecador. Entonces quería como reforzar unas cositas que han estado viendo ustedes y queremos hoy meditar en 2 versículos muy claros que habla acerca del perdón. Mateo 18, 32 al 35. Hoy queremos profundizar en esta parte que dice, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano. Vamos a meditar en esto en conexión con otro versículo que voy a poner a continuación. Ustedes, por lo que ya hemos aprendido en este curso de qué es el corazón, qué es la mente, y ya el contexto que vimos del perdón, yo creo que podrían responder muy bien esta pregunta. ¿Puedo perdonar de todo corazón si mi corazón está contaminado o si mi corazón está herido? ¿Puedo perdonar de todo corazón? ¿Puede perdonar un corazón que sigue lleno de mentiras por lo que le hicieron? A pesar de que ha dicho a Dios muchas veces, sáname, pero no ha entregado las mentiras, a pesar de que muchas veces ha dicho, te perdono. Puede perdonar un corazón no solamente que sigue con las mentiras y creencias negativas por lo que le hicieron, sino que sigue con rabia, amargura, los frutos negativos. O necesitamos que este corazón sea sanado. Y es el perdón de Dios y su amor el que sana, y son dones sobrenaturales que nos llevan a cada uno de nosotros a esa experiencia. Así que ahí los estoy leyendo, ¿verdad? Sus comentarios muy buenos, muy precisos en contexto de lo que estamos viendo. Ahora, vamos a meditar en esas palabras de perdonar de todo corazón, pero queremos ser específicos hoy en esta frase que Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben lo que hacen. Ya hablamos la otra vez que Jesús nos dijo, yo los perdono porque ustedes no saben lo que hacen. Ya vimos que el perdón viene de Dios. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra. Para ser un poco más claros con estas palabras de Jesús, literalmente vemos y siempre, probablemente en la mayoría de los sermones, escuchamos y decimos, no, pues ven cómo Jesús perdonó a los que lo clavaban. Y es muy fácil separarnos de que nosotros no lo estamos clavando físicamente en la cruz. Pero cuando leemos este versículo en el deseo a todas las gentes, el comentario es muy específico y muy claro de que Jesús estaba muriendo por nuestros pecados. Así que cuando Jesús en la cruz del Calvario dice y expresa, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, son palabras que Jesús estaba dirigiendo a todo pecador. Y ahí estamos incluidos cada uno de nosotros. Entonces, esas palabras son para todos los que hemos pecado. Y todos hemos pecado, dice la Biblia, que no hay justo ni aun uno. Y Jesús en la cruz pensó en nosotros, nos vio, estaba llevando nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestros pecados, la maldición, el castigo, la condena, la culpa, la copa de la ira de Dios. Y Jesús desde la cruz nos dirige esas palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y vamos a meditar en estas palabras. Algunos quizá ya han recibido este entrenamiento en otro lado, han visto estas charlas, pero volvemos a lo mismo, dejemos pensar a los demás en caso que hagamos por ahí alguna actividad. Queremos resaltar la parte cuando Jesús dice no saben lo que hacen. De acuerdo a esas palabras de Jesús, cuando alguien peca, déjenme regreso aquí, hay algo que sabe y hay algo que no sabe. Hay algo que nosotros sabemos y hay algo que nosotros no sabemos.
Y no tenemos que ser lo suficientemente orgullosos como para decir sí sé y no hay nada que no sabía, porque Jesús fue muy claro, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces vamos, ustedes pueden tomar ahí las hojitas que les decía al inicio, ya les digo cuáles son. Híjole, bueno, no las puedo ver aquí porque estoy compartiendo pantalla, pero aquí están las páginas 135 y 136. Y vamos a usar la 135 sobre todo. Vamos a hacer por ahí una dinámica. Ponga bien atención porque vamos a hacer una dinámica de tres grupos en 5 minutos. Aquí en esta hojita vamos a encontrar la historia de Adán y Eva. Así que un grupo le vamos a dar Adán y Eva. ¿Ok? Otro grupo, vamos a encontrar aquí parte de la historia de Abraham, de Sara, de Jacob. Y en última instancia vamos a encontrar parte de la historia de David y de Amnón. Y para ayudarnos un poco, ya en la hojita tenemos algunos datos bíblicos que nos van a ayudar a recordar la historia de ellos. Entonces, vamos a hacer lo que dice ahí como el paso 2. Escriba qué no sabían estas personas o parejas sobre las consecuencias a largo plazo y pérdidas que se iban a desarrollar por sus decisiones de confiar en su propia fuerza, en su propia sabiduría, en sus propios deseos carnales. Entonces, ahorita no es tanto la cuestión técnica de que cómo lleno esto, simplemente de una manera sencilla es, ahorita los vamos a seleccionar en 3 grupos y cada grupo va a tener ya sea Adán y Eva. ¿Qué sabía Adán y Eva? 2 preguntas. ¿Qué sabía Adán y Eva y qué no sabían Adán y Eva cuando comieron del fruto prohibido? Abraham, Sara y Jacob. ¿Qué sabía Abraham y qué no sabían cuando mintieron de que Sara era su hermana y todo lo que sucedió después? David, Amnón y Salomón. Cuando David comete adulterio con Betsabé, ¿qué sabía y qué no sabía? Entonces, eso es lo que queremos ver. Queremos ver de cada uno, ¿verdad? Aquí está la hojita más completa, bueno, aunque está en inglés. Por ahí no le hagan caso a esa hojita que está en inglés, pero queremos ver qué era lo que sabían y qué era lo que ellos no sabían. Y para ayudarnos un poco, pueden utilizar la cuarta columna de la hoja que tienen ustedes. Me regreso por aquí un poco. La cuarta columna habla de pérdidas. Por ejemplo, Adán y Eva, ¿sabían que iban a ser expulsados del huerto del Edén cuando pecaron? ¿Sí o no? ¿Qué pérdidas sabía o no sabía Abraham cuando pecó? ¿Qué pérdidas sabía o no sabría Eva cuando pecó? Entonces, desde esa perspectiva, vamos ahorita a hacer unos grupos. Déjenme, voy a salirme aquí de la pantalla para que podamos generar los grupos y que podamos ver qué eran lo que sabía cada uno cuando pecó en esos momentos específicos y qué era lo que no, lo que no sabía. Entonces vamos a hacer 3 grupos y una vez que se generen de manera inmediata, yo le voy a escribir a cada grupo qué personaje les tocó, porque si no, para que no vayan a agarrar, no vayamos a que 2 grupos tomemos el mismo. Entonces aquí vamos a crear 3 grupos y ya una vez que entren todos en los grupos, sabemos que algunos no pueden entrar. Si algunos no pueden entrar porque no pueden hacer río por alguna situación, pues es muy, muy entendible. Entonces vamos a asignar los grupos y ya yo les comparto por ahí rápido a quién les corresponde, ¿ok? Ya se van a crear, listo. Entonces los invitamos, por ahí les tiene que llegar una invitación donde dice unirse al grupo para que ustedes se puedan unir y y avanzar. Entonces aquí les voy a mandar un mensaje que les va a llegar a todos. Ok, al grupo de Josías le vamos a dar Adán y Eva. Al grupo de donde está Rodrigo,
Rodrigo, le vamos a dar Abraham y Sara. Y por último, al grupo donde está Elizabeth, le vamos a dar a David. Muy bien. Entonces, y las que por alguna razón no podemos entrar en un grupo, pues podemos reflexionar en eso, ¿verdad? Muy bien. La grabación nuevamente está en proceso. Ok, muy bien. Ok, entonces comencemos con los del grupo de Adán. Nombren por ahí un representante. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué era lo que sí sabían y qué era lo que no sabían acerca de su pecado? Por ahí levante la mano el encargado del grupo. Y si no se pusieron de acuerdo, pues alguien que abra el micrófono y nos comente, nos haga el resumen. Ana Paola. Ok, muy bien. Ana Paola, Bueno, tú eres la representante. ahí se ponen de acuerdo. Pero Vamos a está hablando ver. de Adán y Eva. Del grupo de los que les Nosotros tocó a Adán, David. ¿verdad? ¿Qué sabía Adán y qué sabía Eva? Bueno, vamos con Josías. Adelante, Josías. Abre tu micrófono y comenta. Bueno, me tomé la palabra porque ninguna dijo nada y no sabía cómo decirles. Bueno, estábamos hablando Adelante, espérate, no de sé que una... si tienes ya ¿Cómo? abierto el micrófono. Sí, Ok, ya. entonces permíteme. Yo no estoy escuchando. Dame un segundo rápido. Dale. Ok. Listo. Ok, coméntame de nuevo. Adelante. Una de las cosas que sabían es que Jesús les dijo que si comían pues del árbol, pues ellos iban a morir, ¿no? Ok. Eso lo sabían, igual, no sabían cómo, pero sí sabían que iba a haber una consecuencia. Digamos que esa es la más grande, no, nos enfocamos mucho en lo que perdieron más de lo que sabían, ¿no? Ok. A ver, platícanos qué no sabían cuando ellos comieron del fruto prohibido. Una de las cosas que no sabían era que iban a empezar a tener problemas maritales o intrafamiliares. No, la primera problemática fue acusarse, entonces empezaron con problemas en el hogar. Otra cosa que no sabían era que sus hijos se iban a matar, su primogénito, y iba a matar a Caín, iba a matar a Abel. Ok. La separación eterna, nos pareció muy interesante lo de la separación eterna, y no sabían que iban a dejar de poder hablar con Jesús cara a cara, o con Dios, o sea, como esa desconexión se perdió. Ok. La parte geográfica también, tuvieron que abandonar el Edén, así que no sabían eso. Ok. Eh, la muerte que iba a venir después, lo del diluvio y todas las personas que volvieron malas y que la tierra iba a ser destruida, era otra cosa que tampoco sabían. Entonces, más o menos como, no sé si se me olvida algo que alguien Ok. pueda, de las del grupo pueda decir, Muy pero más o bien. menos esas como a Algo más grandes igual lo rasgos lo pueden que... escribir por el chat. Ok. Entonces, Josías, lo que estamos viendo es que no sabían las consecuencias, no sabían los resultados, ¿verdad? Y Ajá. mm, muchas cosas que podemos pensar, ¿verdad? ¿Sabían ellos, por ejemplo, que iban a tener que matar un corderito en el cielo para que Dios los cubriera con pieles de animales? ¿Sabían ellos que por su pecado iba a terminar
¿verdad? Iba a morir Jesús en la cruz del Calvario por ellos. Bueno, tantas consecuencias y resultados que ellos no sabían, ¿no? Y como fueron los primeros en pecar, pues ahí podríamos ver de tantas cosas. Muy bien, gracias Josías. Vamos a ver con un representante o voluntario, si nos quieren nombrar un representante, de los que pensaron en Abraham y en Sara, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué era lo que no sabían sobre todo, verdad? Aquí nos comenta Cindy que no sabían que su amigo Jesús, su creador, iba a poner su vida. Qué dolor habrían sentido, ¿verdad? Así es. Entonces, los que les tocó Abraham y Sara, cuando mintieron una, dos veces, cuando quisieron ayudarle a Dios con Agar para traer el hijo de la promesa, etcétera. ¿Qué era lo que sabían o sobre todo qué era lo que no sabían? A ver, alguien que levante ahí la mano o que aporte del grupo que le correspondió. Adelante. Gracias, doctor. Yo simplemente quisiera pues colocar, dar el primer paso, ya tal vez mis compañeras también van a participar. Era tanto Abraham y Sara que Dios había hablado con ellos, ¿no? Les había dado una promesa. Iban a recibir un regalo, un hijo, ¿no? Había un cumplimiento, sabían esa parte, si lo vemos pues desde la promesa, ¿no? Pero una hermanita hizo un comentario muy importante, es que frente a la situación que tuvo ante el faraón, cuando estaban en esas tierras, pues lo que en ese momento sabía Abraham, o por lo que estaba luchando, era querer salvar su vida, el yo, ¿no? Yo lo único que sé aquí es que yo tengo que salvarme, porque si llego que es mi esposa también, pues me van a matar. Así que él pensó en su vida, en sus posesiones, en sus proyectos al tanto. Y aquí tal vez es cuando se desencadena lo que no sabía que iba a suceder. Ok. Está bien, muchas gracias, Rodrigo. Y como para ampliar más esto, ¿no? Solo les preguntamos y ahorita vamos con el tercer grupo para ampliarlo. ¿Sabía Abraham y Sara cuando decían esta mentira que su mismo hijo Isaac iba a decir la misma mentira de que Rebeca era su hermana? ¿Sabían, verdad, que iban a tener un nieto por ahí llamado Jacob, que su nombre iba a ser engañador y que los hijos de Jacob iban a ser tan engañadores y mentirosos que en un momento engañaron a todo un pueblo para que se circuncidaran y luego pues mataron a todos los hombres, ¿verdad? O sea, tantas cosas y resultados y consecuencias que no podemos ver, ¿verdad? Aquí nos comentan todas las pérdidas, las peleas que se iban a derribar, ¿verdad? La lucha que vemos entre los palestinos y los israelitas. Todas estas cosas no se sabían, son muchas de las consecuencias. Muy bien. Vamos a ver un representante o el que hayan elegido del tercer grupo. Cuando David comete adulterio con Betsabé, ¿qué se sabía y qué no se sabía, verdad? No se sabían los patrones, nos comenta Cindy, los modelos que iban a ver sus hijos, el engaño, ok, todo lo que estaban generando. Muy bien. ¿Alguien del tercer grupo, David, que levante la mano o abra su micrófono? ¿Quién será? Como si levantan la mano lo ubico más rápido, si no pues abra su micrófono. Adelante. Cuando David cometió adulterio con Betsabé, adelante. Pues en primer lugar no sabía que su pecado iba a ser descubierto y terminaría en un asesinato. Ok. Eso es lo que no sabía. Ajá. Y por lo tanto, pues de haber sabido, pues mejor ni la manda a llamar. Ok. Porque ese pecado que terminó luego en el asesinato del esposo de Betsabé, pues fue de, vamos a decir, de todo el mundo se enteró. Ok. Ok, muy bien. Entonces vemos dos consecuencias, dos pérdidas que llegaron y que no sabía bien en ese momento, ¿verdad? Ok.
Muy bien. Podríamos pensar, a ver, vamos a pensar como así una fila de acontecimientos. ¿Sabía David cuando cometió adulterio con Betsabé que iba a venir Natán y le iba a decir que así como él tomó a Betsabé en privado, su hijo Absalón iba a tomar a sus mujeres y públicamente iba a acostarse con ellas? ¿Sabía David que iba a perder a 4 de sus hijos, que el reino se iba a dividir, que iba a crear un patrón ahí, que su propio hijo Amnón iba a violar a una de sus hijas, a Tamar, y que entonces Absalón iba a generar tanta rabia, resentimiento, que iba a matar a Amnón? Sabía que iba a tener un hijo llamado Salomón, que tuvo 300 esposas, 700 concubinas, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es la profundidad de las consecuencias y los resultados. Y muy bien, o sea, qué bueno que tuvieron ese espacio ahí de analizar esto y de compartir. Pero ahora queremos como llegar a la aplicación práctica, que es donde quizás sí tenemos que reflexionar mucho, porque hoy queremos aprender unos principios muy bonitos. Y vuelvo aquí ya les comparto nuevamente la pantalla, porque queremos ver algo, y aquí sí vamos a tener bien que opinar libremente. Aquí vamos levantando la mano. Entonces estamos viendo, y ustedes me ayudan, ¿no? Estamos viendo que cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ese no saben lo que hacen, si le ponemos nombre, nos perdonó por lo que sabíamos, ¿no? Y vamos a ponerle nombre, vamos a hacer aquí una imagen que nos va a ayudar. Aquí a mano izquierda tenemos una pregunta. ¿Qué sabía yo acerca de mi pecado? ¿Sabía David que estaba cometiendo adulterio? Sí, sabía. ¿Sabía que era Betsabé, esposa de otro hombre? Sí, sabía. ¿Eran conscientes Abraham y Sara de la mentira? ¿Adán y Eva sabían que estaban pecando? Sí, sabían. Entonces, si ponemos así como que en pocas palabras, en una palabra, en una frase, en 2 palabras, ¿cómo le llamaríamos a lo que sí se sabía? A ver, ayúdenme por ahí en el chat. ¿Cómo le llamamos a lo que sí se sabía? ¿Qué era, o pongámonos nosotros en el lugar, cuando ustedes y yo, cuando nosotros hemos pecado, ¿qué sabía yo? ¿Qué sabías tú acerca de ese pecado en el momento en que estábamos pecando? ¿Qué sabíamos, verdad? Y aquí por ahorita, ayúdenme con el chat. Ahorita todavía no vamos a abrir los micrófonos. Ayúdenme con sus respuestas por el chat. ¿Qué sabíamos? ¿Cómo le ponemos ese nombre? ¿Cómo me ayuden? Ayúdenme ahí con el chat ustedes y yo los leo. ¿Cómo le llamamos? Sé mis acciones, sé mis heridas, ¿cómo le llamamos? Muy bien. Mis decisiones, ¿verdad? Lo que estoy decidiendo, y para decidir soy consciente. Ok, soy consciente. ¿Qué más? ¿Qué más le ponemos ahí? Y ahorita lo vamos a ubicar en términos de los que siempre hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Decisiones, ok. Bueno, por ahí están todos de acuerdo en esa palabra. Vamos a ponerle sé mis acciones, ¿verdad? Porque en este caso es una decisión con la voluntad, como están poniendo allí. Y ya, bueno, ya Rodrigo se fue más profundo, es un antídoto ante el dolor. Pues sí, probablemente cada acción que yo cometo es un fruto mío, que es una manera en que me puedo proteger si lo ponemos en términos de adicciones, pero que termina hiriendo y dañando a alguien más. Entonces, aquí en lo que yo sé es mi fruto, lo que estoy haciendo muy bien, pero lo vamos a poner ahora también en términos de la persona herida. Entonces yo sé mis acciones, ¿verdad? Y bueno, a ver, vamos otra vez. Yo sé mis acciones y ya todos estamos de acuerdo en que lo que no sabíamos le vamos a llamar ¿qué? Consecuencias. Consecuencias. Las consecuencias o los resultados de lo que nosotros no, es lo que nosotros no podemos medir la profundidad. Ahora sí sabemos de manera general que hay algo malo, que la paga del pecado es muerte, que el pecado trae sufrimiento, pero hoy queremos ser mucho más específicos. ¿Qué sabía yo acerca de mi pecado? Mis acciones.
¿verdad? Mis decisiones, lo que hago con mi voluntad. Ahora, ¿qué no sabía yo acerca de mi pecado, mis consecuencias? Ahora, para ponerlos en términos afines de las clases que hemos estado viendo y que nos ayuda a llegar, nos lleve al aprendizaje más importante que queremos ver hoy, vamos a llamarle estas acciones, vamos a llamarle como la semilla. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la semilla? Lo que entra, lo que sucede y luego tiene raíz. Y esto también va a traer cierto tipo de frutos. Entonces, cuando yo peco, yo sé lo que estoy haciendo, la semilla que estoy poniendo en otros, sé las heridas que estoy ocasionando, sé el pecado también que estoy ocasionando, el abuso que estoy ocasionando. Todo eso es lo que yo sé. Pero si nos vamos al otro lado de las consecuencias son los resultados. Ahora vamos a ser más específicos con los resultados y aquí vamos a pensar en la persona que hemos herido. Todavía no voy a pensarlo en mi vida. Quiero pensar en el querido, por eso puse la semilla aquí. No puse fruto, puse la semilla, lo que yo le hago al otro, que es lo que está entrando al otro. ¿Y cuáles son las consecuencias? En esto que hemos aprendido en Directo al Corazón o desde las otras clases, ¿cuáles serían esas consecuencias? ¿Cómo le llamaríamos a esas consecuencias? A ver. Ahí en ese término de Directo al Corazón, ¿qué piensan? Si tienen una idea y me lo van poniendo por el chat, ¿verdad? ¿Qué piensan? Ok, son los frutos. Estamos pensando en la persona, entonces son los frutos. Y si usamos términos desde la clase la primera clase que vimos de la causa de la enfermedad mental, ¿qué términos usaríamos? Es lo que sale, ¿verdad? Son los resultados, son las consecuencias. Entonces, son los frutos. Los frutos es lo que no sabemos. Y aquí es donde quiero que seamos muy honestos. Y esos frutos son sentimientos y comportamientos que va a haber en la persona por lo que yo hago, como también las raíces, los pensamientos negativos. Cuando el esposo le dice a la esposa, qué fea te quedó la comida, él sabe lo que le está diciendo. Pero él les hago la pregunta, ¿sabe cuáles son las mentiras que Satanás le va a poner a ella? Y la va a ir alimentando de que no es valiosa, no es lo suficientemente buena. ¿Sabe los frutos, los sentimientos que estas mentiras van a producir en ella y los comportamientos? ¿Sabe este hombre cuando le dice la comida te queda fea? ¿Sabe este hombre que Satanás le va a decir a ella, tú no vales, tú no sirves para nada? ¿O este hombre no te valora y de fruto se va a ir con otro? O sea, ¿sabe este hombre? ¿Podemos saber y medir a plenitud las consecuencias? Entonces sí tenemos que tener muy claro que lo que sabemos, que lo que yo sé cuando peco son mis frutos, son mis heridas. Pero lo que yo no sé son las consecuencias, son los resultados, ¿sí? Son los pensamientos y toda la lucha que a veces la otra persona trae y que yo ni sé. Dios lo sabe porque conoce el corazón y Satanás lo sabe porque él es el que pone las mentiras. ¿Y a dónde van a llevar estos sentimientos? ¿A dónde van a llevar este tipo de comportamientos? Entonces, necesitamos ubicarnos en esta base para poder ver. Y así como ustedes están poniendo, claro que sí, no, nosotros no tenemos el alcance y quizá no podemos medir todo esto. ¿Sí? Pero ahora quiero que se ubiquen en una persona que está sufriendo por pensamientos negativos por lo que ha hecho. Lo que yo hice dañó a mis hijos. El divorcio que yo cometí, por eso después mis hijos cayeron en adicciones. Lo que yo hice, ahora veo a mi hijo y a mi hija que lo están repitiendo en su hogar. O sea, queremos ubicarnos en el contexto de una persona herida y que está llena de pensamientos negativos y creencias, está sufriendo cuando ve las consecuencias de sus acciones. Y déjenme decirles que hay muchos casos así. Personas que se han divorciado, personas que fueron infieles a sus parejas y sus hijos han sufrido, personas que abandonaron el hogar, bueno, diferentes historias que podíamos nombrar.
Y estas personas vienen con una carga emocional muy grande al ver todos los resultados que hay, que era lo que ellos no sabían cuando pecaron. Ahora, ya que nos estamos ubicando en este contexto y que tenemos muy claro que lo que yo sé cuando peco son mis acciones, pero lo que no sé son los resultados, los frutos, lo que va a haber en los demás. Ahora vamos aquí a que se ubiquen nuevamente en este diagrama. Y quiero que aquí ustedes me ubiquen dónde va lo que yo sabía y dónde va lo que yo no sabía. Cuando yo peco, ¿dónde va lo que sé y dónde va lo que no sé? Jesús dijo, porque Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos, en Marcos 7, 15, 20 y Mateo 5, 15, 18. Y también Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos, y luego habló de sentimientos y comportamientos negativos. Y ustedes se acuerdan que lo que yo le hago al otro es lo que entra, pero también está lo que sale. Entonces, quiero que ahí, y aquí sí me gustaría escucharlos. En este contexto y en este principio, ¿qué es lo que yo sí sé y qué es lo que yo no sé? A ver, ¿alguien aquí ya escribió? Ok, lo que entra, nos dice Guaira, es lo que yo sé, muy bien. Y lo que sale es lo que no sé, ok. Entonces, Guaira, con esto en mente, vamos a ver aquí nuevamente el diagramita, ok. Pues alguien más puso, ¿verdad? Sé lo que entra y no sé lo que sale. Entonces aquí viene la parte de aplicación. A ver, ayúdenme ustedes. ¿Se acuerdan qué es lo que contaminaba y qué es lo que no contaminaba? Jesús dijo, lo que entra, Marcos 7:15, nada que entrando en el hombre, que entra en el hombre lo puede que contaminar. Nada de lo que entra puede contaminar, sino lo que sale es lo que contamina al hombre. Entonces, tenemos aquí una reflexión. Ok, muy bien, ustedes están muy ubicados, ya vi que están conmigo, ok. La pregunta es la siguiente. Cuando yo peco, sé mis acciones, pero no sé los resultados y las consecuencias. ¿Perdonó Jesús en la cruz del Calvario solo mis acciones o también perdonó los frutos, las consecuencias, lo que yo estoy viendo que ocasiona dolor en la otra persona y que me está, pues en este caso, si es así, lo que me está atormentando? ¿Sí? Jesús en la cruz del Calvario no solamente nos perdonó por lo que sabíamos, no solamente perdonó a Adán y Eva por lo que sabían, sino que los perdonó por todas las consecuencias, por todos los resultados que iban a haber. Cuando Dios a nosotros nos perdona, ¿qué tipo de perdón sería si Dios solo me perdona? Fíjense bien, y vamos a pensar en el abusador y en la víctima. ¿Qué tipo de perdón sería el perdón que Dios me dé a mí, donde solo me perdona por lo que yo sabía, pero no me perdona y me sigue condenando y culpando por todas las consecuencias de mis acciones? Pensándolo desde el abusador, ahora desde la víctima. ¿Qué tipo de perdón y sanidad le podría dar Dios a una víctima si solo en la cruz del Calvario cubrió lo que el abusador sabía, pero no cubrió todas las consecuencias y todos los resultados? Ok. Ahora respóndanme a esta pregunta. ¿Qué afecta más? Y ya con la imagen que vimos anteriormente tienen la respuesta. ¿Qué es lo que afecta más? ¿Qué es lo que hace el daño realmente? ¿Lo que yo sabía o lo que no sabía? Cuando yo peco, ¿qué es lo que hace el daño? ¿Lo que yo sabía
o lo que no sabía. Veo aquí a 2, ya a 3 personas, casi la mayoría están de acuerdo. Lo que no sabía. Entonces, a ver, quiero que se ubiquen conmigo. Es muy importante entender esto. Lo que daña, lo que contamina, lo que puede destruir a alguien es algo que cuando yo pequé ni siquiera lo sabía, pero que Jesús en la cruz del Calvario ya me perdonó por eso. Y me perdonó por eso, por si me arrepiento, no solo por lo que sabía, sino también por todo lo que no sabía. Y para la víctima, Jesús puede ser la respuesta y la solución, porque la víctima, a ver, voy a hacer la pregunta de otra manera, ¿quién tiene que sanar a la víctima? ¿Soy yo el padre el que tengo que ir a sanar a mi hijo por todo lo que yo hice y los resultados? ¿Pagué yo por eso? ¿O Jesús en la cruz del Calvario, al pagar por todo lo que yo no sabía y mis consecuencias y llevar mis pecados, también Jesús llevó las heridas que esta persona ha ocasionado, que son todo lo que yo le he ocasionado a esta persona y esta persona está cargando, que es todo lo que yo no sabía? Jesús lo cubrió todo. Jesús en la cruz del Calvario me perdonó, nos perdonó por todo lo que sabíamos, pero también nos perdonó por todo lo que no sabíamos. Entonces, cuando hay personas que están sufriendo por las consecuencias y quieren cambiar a los hijos y quieren obligarlos a ir a la iglesia y quieren hacer todo lo posible y llevan una carga tan grande, esa carga nosotros no la podemos llevar, porque Jesús en la cruz del Calvario ya pagó por todo lo que nosotros sabíamos y no sabíamos. ¿A quién tengo que ir yo si estoy sufriendo por el resultado de mis pecados? Si estoy sufriendo al ver las consecuencias de mis acciones y todo tipo de resultados. ¿A quién tengo que ir yo? ¿A quién tengo que ir yo? Ahora, fíjense bien, muchas personas sufren porque la víctima los manipula, les dice, es que si tú no hubieras hecho esto, es que si tú no hubieras hecho lo otro, es que si usted no se hubiera divorciado, es que si usted no hubiera cometido tal error, yo no estaría así, yo no estaría así. Y la víctima tiene al abusador, lo tiene en el centro y lo manipula. Y muchas veces quedamos en estas mentiras. ¿A quién tiene que ir la víctima? ¿Quién es el que ya pagó? El que ya pagó es Jesús. Y uno, cuando ve los resultados y las consecuencias de sus acciones, tiene que ir a Jesús y decirle, Señor, tú ya pagaste por estos resultados para que podamos tener paz y nos des espíritu de lo que el otro quiere ver. Nosotros no podemos sanar al otro. Nosotros no le podamos dar libertad al otro. Las consecuencias siguen, las consecuencias permanecen, pero hay un Jesús que ya nos perdonó por lo que no sabíamos y hay un Jesús que murió en la cruz del Calvario por lo que no sabíamos, que es lo que está contaminando y destruyendo a la persona que nosotros hemos herido. Entonces, cuando Jesús dice en la cruz del Calvario, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, Jesús nos está perdonando por las acciones y todas las consecuencias y resultados, que es lo que contamina y destruye a la otra persona y que ni siquiera yo sabía. Porque el pecado es algo que no entendemos a profundidad su pecaminosidad. Por eso Elena de White dice que si nosotros entendiéramos y viéramos las consecuencias de nuestros pecados y todo lo que van a ocasionar, no lo haríamos. Entonces, tenemos que tener este principio muy importante cuando alguien está lleno de culpa y de vergüenza, al ver las consecuencias de sus acciones. David sufrió las consecuencias de sus acciones, le dolió lo que sucedió, por eso escribió el Salmo 51, pero David llegó a la experiencia de saber que Dios ya le había perdonado todo eso, aunque las consecuencias seguían. Pero aquí es donde está una de las mentiras más importantes en este punto. ¿Saben cuál es la mentira que pone Satanás en esta área y tiene atrapada a la gente? Es la siguiente. Satanás les dice, si no cambian las consecuencias, significa que Dios no te ha perdonado. No sé por qué Satanás tiene engañada a veces a las personas que creen que el perdón de Dios significa que Dios cambie las consecuencias de sus acciones o que Dios les dio un poder sobrenatural a ellos para que ellos vayan y las cambien en los demás. Y no es así. Las consecuencias van a seguir. Las consecuencias van a estar ahí. Estos son principios bíblicos. Pero cuando vemos el dolor de nuestras acciones, hay alguien por ahí que creo que tiene encendido su micrófono, ahí sí me ayuda, porfa. Cuando vemos el dolor de sus acciones, ¿qué es lo que va a pasar?
tenemos esa seguridad en Dios. Entonces no puedo caer en la manipulación del que yo he herido, que me digas por tu culpa. Yo tengo que tener la seguridad de que eso Jesús lo pagó, y eso es importante porque yo veo a la otra persona en esperanza. Si lo veo a la luz de lo que yo hice, si lo veo a la luz de todos los resultados por lo que yo hice, caigo en desesperanza y Satanás destruye el que yo dañé y me destruye a mí porque no recibo el perdón completo de Dios, que incluye aún lo que no sabía. Entonces no puedo ser víctima de la manipulación de esta persona. Yo tengo que ver siempre la cruz. Tenemos que ver la cruz. Ahora, ¿qué se siente saber que lo que Dios nos perdonó y que más afecta y está destruyendo a los demás es algo que ni siquiera sabía? Porque esto es todavía como que más profundo. Que lo que daña, lo que contamina son los resultados y consecuencias, y es algo de lo que yo ni siquiera sabía. Me gustaría escuchar 1 o 2 comentarios. Porque miren, le digo algo, ahorita lo estamos aplicando solo de nosotros como abusadores, pero cuando lo apliquemos nosotros como víctima, esto es todavía más fuerte. ¿Qué principio vemos aquí? ¿Qué aprendemos? ¿Qué nos llama la atención? Levanten su mano electrónica, 1 o 2 personas. Saber que cualquier resultado negativo que vean mis acciones, Jesús ya lo pagó, y ver la esperanza de Jesús en esos resultados y consecuencias de lo que el otro está sufriendo. Ok. Bueno, si alguien por ahí levanta la mano. Como decía, vamos a leer aquí el comentario de Josías. Qué fuertes estos, y las consecuencias siguen, no significa que no hemos sido perdonados. Es una de las mentiras que tienen muchas personas, Josías, y por eso sufren, quieren cambiar a los demás. Yo he conocido madres que han arruinado su vida, su paz, su tranquilidad, porque se ponen en el lugar de Dios. Queremos ser Dios y nosotros cambiar y darle sanidad y libertad, cuando fue Jesús en la cruz del Calvario el que murió por lo que esta madre sabía y todo lo que esta madre no sabía. Muy bien. Vamos a darle entonces la oportunidad aquí tenemos ya 2 manos, Ana Paola y luego la hermana Teresa. Adelante, Ana Paola, abre tu micrófono. Buenas noches. De lo que se está comentando, la verdad me impacta mucho cómo se hace una cadena, ¿no? O sea, cómo Satanás utiliza a través de los conflictos y las heridas, nos hace a nosotros también agresores. O sea, estamos hablando de que uno tiene que sentir la paz y el perdón porque Dios ya perdonó no solamente el acto, sino la consecuencia, ¿no? Pero me quedo pensando, ¿cómo guías a una persona que acepta ese perdón para después ser luz para los que afectó? O sea, porque finalmente los que son afectados por el conflicto, sabemos que lo que los contamina no es necesariamente el conflicto, sino sus pensamientos, ¿no? Pero qué fuerte es eso, ¿no? Darnos cuenta de ese pecado, aceptarnos perdonados, pero cómo después ser bendición. O sea, usted decía, uno los quiere cambiar, los obliga a la iglesia, y pues no es la forma, ¿no? Pero se me hace muy fuerte, porque en el contexto aplicativo, ¿no? O sea, si yo lo aplico, si yo daño a alguien, y yo entiendo que Dios me perdonó, ¿no? Pero ahora, no sé, es como David mirando a sus hijos destruirse, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser una bendición? Es como que explota eso, y al mismo tiempo me hace pensar en la parábola de los talentos del denario, ¿no? O sea, ciertamente ya había pagado todo, y pues eran solo 100 talentos o 1000 talentos, pero digo, lo que le debía el consiervo, ¿no? Pero pues era un poquito de todo lo que seguramente debía. Entonces, así es. Estoy como que en shock por esa parte. Ana Paula, como que en tu pregunta entiendo que sí tienes claro de que nosotros no somos ni los que tenemos que sanar, ni darle libertad al otro, es Cristo. En la pregunta de cómo ser bendición, la primera manera de ser bendición es no intentar sanar y darle libertad al otro, porque esa es una obra de Dios. Porque lo más que intentamos darle sanidad al otro y libertad es lo más que nos conectamos con el otro, y si el otro no está listo podemos dañar. Ahora, ¿cómo ser bendición? La mayor bendición que le podemos dar al otro es que vea el resultado en nosotros de que hemos recibido el perdón de Dios, que somos una nueva criatura, una persona confiable y segura que no va a cometer lo mismo. Esa es la mayor bendición que le podemos dar al otro,
que vea la evidencia de que hemos recibido el perdón de Dios en nuestras vidas, que da sanidad y libertad por todo lo que sabíamos y todo lo que no sabíamos. Desde esa perspectiva lo podríamos ver, ¿ok? Muy bien. Entonces, mientras le damos la oportunidad a la hermana Teresita, ¿verdad? Adelante, hermana Teresa, coméntenos. Buenas noches. Buenas noches. Como seres humanos, nosotros podemos mirar el dolor, pero casi siempre es bajo las consecuencias. Entonces, cuando hay una consecuencia, que estamos hablando desde el punto del abusador, ¿sí? Y nosotros somos abusadores y podemos ver una consecuencia y esa consecuencia causa dolor, el dolor también se devuelve porque uno siente ese mal y es como una acusación de que viene y se direccionó bajo mi mano. Entonces, a ver, sentir que Dios perdonó esa consecuencia, pero poder percibir que el dolor o la consecuencia se ve y se observa y vimos que tal vez nosotros fuimos partícipes en eso, es difícil de entender y de verdad tiene que venir del Señor para poder ser libres, porque la naturaleza de nosotros, no sé por qué ver sufrir a otro hace que nos recuerde la culpabilidad. Lo relaciono también con los matrimonios. Cuando hay un abuso, entonces normalmente la persona viene y pide perdón y es muy común que diga, pero tú no lo has perdonado porque no regresas con él. A la persona le cuesta entender que se ha perdonado, pero que la otra persona tiene libertad de elección, pues, y que él solamente está viviendo las consecuencias, pero está siendo perdonado. Es difícil de entender para ambos lados, porque volvemos otra vez, cuando la persona se está arrepintiendo y uno la está viendo sufrir, entonces como que uno sintiera que uno tiene parte para hacerlo, pero a mí me llena esto de, pues a mí me parece que es como si fuera un eslabón del cielo que me dice, te liberto, ¿sí? Yo soy el que sano, yo soy el que perdono, yo te hago libre. Me has mirado y no te preocupes que el dolor de esa persona yo lo voy a sanar, pero tiene que ser pues que venga del cielo, porque humanamente siempre nos gusta ver las cosas visibles, entonces cuando no las vemos tan tangibles como que nos cuesta entenderlo. Sí, en el comentario que usted dice, o sea, para entender perdónanos porque no saben lo que hacen, si lo ponemos en pasos, primero tengo que entender el perdón de Dios por lo que sé. Si no he aceptado ni siquiera el perdón de Dios por lo que yo sí sabía, no puedo llegar a esta profundidad. Entonces, la esperanza aquí para la víctima, a ver, vamos primero a pensar en el abusador. El abusador cuando peca es porque la víctima es el centro, convirtió a la víctima en un centro. Cuando el abusador deje de tener a la víctima en un centro y sea el perdón de Dios el que dé sanidad y libertad, va a haber, esa es la parte que yo puedo hacer ante la víctima. La esperanza que tenemos aquí a la víctima es lo mismo que sabíamos, que la víctima no haga el centro al abusador. Por eso son todos estos principios de directo al corazón. Cuando yo vea a Jesús en mi herida o en mi pecado, como hemos aprendido, tomando mi pecado, llegando a mi pecado, el recuerdo de lo que yo hice me tiene que llevar a Jesús, sí, con dolor, con contrición, con arrepentimiento, pero me va a llevar a Jesús. Y la esperanza en la víctima, no es un mensaje que el abusador le va a llevar a la víctima, ¿verdad? Mira, qué bonito, ya no me culpes. No, aquí nos ponemos en las dos posiciones porque si nos toca el caso de una víctima, sabemos cómo y qué principios bíblicos les vamos a presentar a cada uno de ellos. Entonces sí queremos tener a Jesús en el centro. Muy bien. Veo dos manos levantadas más y ahorita le vamos a dar la oportunidad. Vamos a aplicarlo ahora hacia nosotros y ahorita le damos la oportunidad a Irma y a Cristina. No vayan a bajar la manita para que no se me olvide y déjenla levantada. Entonces quiero avanzar un poco más. Ahora, ¿cómo metemos aquí esto? Entonces, lo que yo no sabía es lo que entra y lo que daña realmente es lo que sale. Ustedes ya me lo dijeron, es lo que contamina y por eso es profundo. O sea, ¿qué se siente saber que lo que daña y destruye a otra persona cuando yo pequé era algo que ni siquiera sabía,
pero que Jesús en la cruz del Calvario ya me perdonó por ello, ¿verdad? Y ahí todas las respuestas que ustedes han dado, todo esto es lo que incluye. Ahora, hay algo más. Cuando vemos el principio, a ver, déjame veo. Cuando vemos este principio, perdonar de todo corazón. Este principio, ¿dónde lo ubicamos? Si Jesús dijo que tenemos que perdonar de todo corazón, y del corazón es donde salen los malos pensamientos, los malos sentimientos, los malos comportamientos, ¿dónde ubicaríamos perdonar de todo corazón? Y yo ya se los puse ahí en la pantalla. Entonces, esa es la profundidad del perdón de Dios. Que cuando Dios me perdona, si yo soy la víctima, Dios me está perdonando de todo lo que el otro ni siquiera sabía, y me da libertad, y eso es lo que contamina y destruye. Y que cuando yo he herido, he dañado a otra persona, y es lo que sale, lo que yo ni siquiera sabía, lo que lo contamina, lo que le daña su corazón, el perdón y la sanidad de Dios ya abarcó todo eso. Por eso el perdón siempre va de la mano con la sanidad siempre va a ir de la mano con el perdón. Entonces queremos ver que Dios abarca todas las consecuencias de lo que yo sabía, lo que no sabía, y cómo lo que sale es lo que contamina, y ahí es donde está el problema en el corazón. Pero esas consecuencias, eso que yo no sabía, incluye toda la sanidad que tiene que recibir una persona en su corazón para recibir sanidad y libertad. Porque si yo digo, como se predica, he escuchado cientos de sermones, quizás sí, porque soy adventista de nacimiento. Cuando yo he escuchado el sermones del perdón, siempre el perdón es Dios te perdona por tus acciones. Pero ¿dónde está la sanidad que me da por las mentiras que yo tenía que me llevaron a esas acciones y por todas las mentiras que yo creo? Entonces, el perdón de Dios trae sanidad y libertad, y no podemos dejar esto a un lado. Entonces, vamos a escuchar el comentario de Irma y Cristina, y luego queremos cerrar aplicando esto ahora como nosotros como víctimas, porque esto va a ser todavía más fuerte. O sea, si aquí les ha pegado duro, se están sorprendiendo, si yo me pongo ahora como lugar como víctima, pues vamos a ver la misericordia de Dios y su poder hermoso para sanar y darnos libertad. Entonces, adelante, Irma, y luego le damos la oportunidad a Cristina. Puede abrir su micrófono, Irma. Bueno, pues buenas noches a todos. Me da mucho gusto escuchar. Esto está tremendo. Esto como que no es de razonarse, es de vivirlo. Porque ¿cómo es eso de que Dios me perdona por toda esa dimensión de efectos en cadena que el pecador ha ocasionado por lo que no sabía? Y yo, en lo personal, creo que los que hemos pasado por el divorcio, si hubiéramos sabido todo lo que conlleva y cómo les afecta a los hijos, me encantó esta parte de que cuando Dios me perdona, ya no hay razón de tener culpa y no puede salir acciones basadas en la culpa. Entonces, me emociona y me llena de felicidad ver que la víctima ya no la vamos a ver como víctima, sino la vamos a ver como inocente, y la vamos a ver desde el amor. La vamos a ver como un, digamos que con esperanza. Amén. Eso es lo que me encantó, verlo con esperanza. Y ahí se resuelve todo, ahí empieza el milagro. Entonces, hasta me emociona hasta las lágrimas. Ese es un milagro, un verdadero milagro que solamente puede venir del cielo. Y ya le dejo a Cristina. Irma, qué profundas sus palabras. Hoy me enseñó algo nuevo que la próxima charla también lo vamos a enseñar cuando demos esto. Nosotros seguimos viendo a la persona como víctima mientras nosotros creamos que nosotros podemos solucionar. Pero cuando veo que Jesús ya
o sea, mientras yo crea que yo debo cargar y pagar por lo que no sabía las consecuencias, voy a ver a la persona como víctima. Pero cuando yo entienda que Jesús sí lo puede pagar y ya lo pagó, ya no lo puedo ver como víctima, lo puedo ver en redención y lo puedo ver en esperanza y soy libre. Así que muchas gracias Irma, Amén. por su comentario. Adelante, Cristina. Irma, gracias porque tú con tu comentario me aclaraste alguna cosita. Porque el principio es siempre lo mismo, ¿no? Que nosotros nos ponemos en lugar de Dios. Porque, por decir un ejemplo práctico, ¿no? Una mamá que daña al hijo por su manera de ser o sus cosas, ¿no? Es como si las personas seguimos escuchando la mentira de Dios, que tu consecuencia nos harán, como decía Osías antes, es siempre el mismo principio de no poner en el lugar de Dios, mas recibir el perdón con nuestro testimonio, ver el perdón de Dios. Es algo Así es. un poquito... Entiendo, Cristina. Lo que pasa, les No sé digo qué algo, decir. para entender esto, yo tuve que empezar poniéndonos nosotros como abusadores. Ya vamos a pasar a ponernos como víctima. Ahorita que nos pongamos como víctima, se va a abrir más esta amplitud. Pero lo tenía que hacer así para que me lo acepten y lo entendamos y lo podamos reflexionar. Pero, ¿cuál es el paso correcto, Cristina? Traté de entender bien tu comentario y tu inquietud. Acuérdate que no, la clave primero es entender cómo Dios me perdona para que entonces yo pueda entender cómo Dios puede darle sanidad y libertad al otro y perdonarlo. Hasta ahorita en este principio no hemos visto eso pero ya vamos a pasar ahorita a verlo yo como víctima. Pero tiene muy, muy profundo y si te da una pregunta que hace un comentario, eso igual, me vuelves a levantar la mano, pero mira, vamos a avanzar. Aquí ya es muy claro, Jesús, ¿por qué me puede perdonar por todo lo que no sabía? Porque Jesús en la cruz del Calvario ya llevó todos los sufrimientos míos y los del otro, y los sufrimientos que el otro lleva es lo que yo sabía y lo que yo no sabía, ya Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. Y fue tentado a creer esas cosas que el otro no sabía, fue tentado en todo también a creer los mismos pensamientos, y aunque Jesús no pecó, se hizo pecado, llevó nuestra maldición y es nuestra esperanza. Ahora vamos a cambiarlo. Ahora vean que la pregunta, voy a avanzar aquí un poquito. Ahora la pregunta es diferente. ¿Qué sabía el abusador acerca de la manera en que yo fui herido? ¿Qué no sabía acerca de la manera en que yo fui herido, los mensajes negativos que he recibido, mis sentimientos y comportamientos? Entonces aquí ya creo que ya lo tenemos más claro. Voy a llegar aquí a esta imagen. Lo que él sabía, cuando alguien te ha herido, cuando alguien me ha herido, lo que sabía son sus acciones, lo que te dijo, lo que hizo. Sus acciones es lo que sabía, pero lo que no sabía eran las consecuencias y los resultados. Lo que sabía era la semilla, lo que entendí que es la semilla, esa herida que te hizo, ese pecado que hizo, ese abuso, pero lo que no sabía son los frutos, los sentimientos y comportamientos que tú ibas a desarrollar a nivel a raíz de la herida y de estos pensamientos negativos que recibimos. Entonces, aquí está todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Yo estoy aquí avanzando, pero pongámoslo en nuestro lugar y volvemos ahorita ya a lo mismo. Aquí es donde ya se pone un poco más fuerte. ¿Por qué se pone más fuerte? Porque lo que a mí me contamina, lo que a mí me destruye, es algo que el otro ni siquiera sabía. ¿Sí? O sea, el otro sabía lo que me dijo, sabía que me gritó, sabía la acción que cometió. Pero lo que no sabía, todos estos pensamientos que yo puedo tener, sentimientos y comportamientos, es algo que el otro ni siquiera sabía o le podía pasar por la mente. Así de una manera concreta y específica. Entonces, lo que a mí me puede dañar, lo que a mí me puede contaminar, es algo que el otro ni siquiera sabía.
Y esto es más fuerte, o sea, a ver, ubíquense, o sea, ubiquemos en una experiencia real. Piensen en lo que alguien les ha hecho y las consecuencias y resultados que esto ha traído a su vida. Y Jesús dijo que lo que sale es lo que contamina, es lo que realmente destruye, pero lo que sale, lo que contamina, lo que destruye es algo que el otro ni siquiera sabía. Y lo voy a poner así más quizá difícil de entender, pero a la vez es más profundo el amor de Dios. ¿Cómo le llamamos a alguien que no sabe lo que hace? A ver, si alguien llegó a la cocina y estaba allí una limonada, un agua panela, o como le llamen en su país, porque se la habían hecho a la abuelita, pero llegó esta persona con mucha sed y se la tomó, y ni siquiera sabía, no sabía que era de la abuela, dijo, pues aquí la dejaron y qué rica y sabrosa que yo vengo a trabajar. ¿Cómo le llamamos? Usamos adjetivos. ¿Cómo le llamamos a una persona? Ya me ayudó Erika y Erika 2 veces. ¿No? Y María Poblador. Inocente. Es inocente, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, lo hizo inconscientemente, lo hizo ignorantemente. O sea, esto para mí, y ya esta es una reflexión así mía, ¿no? O sea, para mí es tan profundo de que Jesús en la cruz del Calvario, al decir, perdónalos porque no saben lo que hacen, el pecado es algo que ni siquiera hemos entendido, que Jesús nos ve como ignorantes, nos ve como inocentes. Y a la única conclusión en esta confusión mía que se me hace aquí, porque por un lado es como que sí está justificando, pero Jesús no está justificando. Jesús es muy claro en la Biblia que el que no se arrepienta y acepte su perdón, su sanidad y su libertad va a tener consecuencias eternas. La pregunta que yo me hago es, lo que a mí me puede dañar, lo que a mí me puede destruir, el otro ni siquiera lo sabía. Y voy a usar un adjetivo que a mí me ayuda para sanarme y darme libertad. Era ignorante. Era ignorante. Ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Es fuerte. Me gustaría escuchar 1, 2, 3 personas. O sea, es fuerte. Pero aquí hay un principio. Yo les digo ahorita, a mí esto me llega a una conclusión bien sencilla y que nos da sanidad y libertad. Pero lo que más te puede a ti estar doliendo y destruyendo de tus heridas es algo que el abusador ni siquiera sabía. ¿Qué puede hacer esto en nuestras vidas? ¿Qué puede hacer esto en nuestras vidas? Y abra uno de esos micrófonos y yo les voy a decir mi conclusión. A la única conclusión que yo llego aquí es que si el otro no sabía, que si lo que más a mí me daña, me contamina, que son los resultados, las consecuencias de las acciones del abusador, de la herida, de la traición, del rechazo, es algo que el otro ni siquiera sabía, era ignorante. A la única conclusión que yo llego es de decir, pobrecito, necesita también la misma misericordia y el mismo amor que yo necesito cuando he dañado a otros por todo lo que yo no sabía. O la otra conclusión sería, soy libre, no tengo que conectarme al abuso y al abusador, mientras yo crea que el otro sí sabía lo que hacía y lo que me está dañando y contaminando, estoy conectado, quiero que cambie, es 100% responsable, pero Jesús dice no sabía, es ignorante, es inocente, deja de estar conectado al abusador y mírame a mí en la cruz del Calvario que pagué por todo lo que esa persona sabía y por todo lo que esa persona no sabía. ¿Qué reflexiones tienen ustedes de esto? Porque a mí se hace más profundo cuando nos ubicamos nosotros en esta historia, en estos aspectos ya como víctimas. Así, Juliet comenta, ¿verdad? Es extraño, o sea, parece como injusto, pero es que la salvación así es. La salvación no es justicia, o sea, Jesús murió por nosotros porque somos santos y eso es bien justo, ¿no? El primer acto de salvación es una injusticia, como que el santo, el pecador, el que no conoció pecado, se hace pecado para tomar lo mío, ¿verdad? Entre ahí lo que están comentando, bueno, puedo dejar de culparlo, qué bonito como nos dice María, puedo dejar de culparlo,
puedo sentir compasión. Qué bonito como nos lo dice Eleazar Moro, no sé quién es o si no puso el nombre correcto y alguien usó antes su computadora, pero qué bonito, ¿verdad? Entonces, el único culpable es Satanás de los frutos, ¿verdad? Y Jesús pagó las consecuencias de nosotros y el que no acepte su perdón, pues va a tener muerte eterna. Entonces, soy libre. Si el otro es ignorante, si el otro es inocente, aunque esa palabra es fuerte, a mí sí me suena así en la mente. Es la única manera que Dios me dice es, mira al otro como un inocente porque yo ya pagué lo que él hizo que no sabía. Y si se arrepiente, ¿cómo es? Los que nos salvemos en el cielo vamos a ir como culpables o inocentes. Pues vamos a ir como inocentes, como si no hubiéramos hecho nada. Y el Señor dice, mira al otro en amor y en misericordia, como si fuera inocente porque ni siquiera sabía, ignorante. No sé, para mí es muy profundo. A ver, Erika, adelante. Ay, Karina, ok, excelente, Karina, me da gusto saludarte. Gracias por el comentario. Erika, adelante. Sí, buenas noches a todos. Se me hace reflexionar en este tema. Es algo muy profundo que tomará pues toda mi vida poder comprender esto, porque vivimos en un mundo lleno de pecado donde lastimosamente nosotros vamos a afectar en el futuro y personas nos van a afectar a nosotros de una manera inconsciente. Entonces el poder saber que en el futuro, cuando lleguemos a tener heridas en nuestra vida, nosotros podemos ver a esa persona con compasión. Y llego también a la realización más profunda que Dios es justo porque da sanidad a ambas personas, tanto la Amén. víctima como el abusador. Y Satanás no se puede llevar a ambos, a los dos puede salvar. Y es algo muy bonito saber que así como Esteban podrá ver a Pablo en el cielo sabiendo que él era el abusador y él era la víctima, pero van a poder convivir juntos en el cielo y es algo muy hermoso. Amén. La única razón, Karina, Erika, por la que Esteban le pudo decir a Jesús, perdónalo porque no saben lo que hacen, y llevárselo esto a Jesús y no cargárselo a Pablo, a Saulo, era porque Jesús era su centro. O sea, la única manera en que yo, Gerardo Payán, puedo concluir que todo lo que el otro me ha hecho era inocente es si lo miro a través de Jesús. Si lo miro a través de Jesús y Jesús ya pagó, si Jesús ya pagó todo lo que no sabía, es la única manera que lo puedo ver como un ignorante inocente y soy libre, dejo de estar conectado a ese abusador. Gracias por tu comentario. Adelante, Ana Paola. Acabo de entrar en otro shock con lo de Pablo y Esteban, o sea, no me había, estaba mientras escuchaba toda la explicación pensando, wow, pero qué difícil es para una persona que ha sido violada o robada o así, esas cosas, pues como ofensas tan fuertes, ¿no? Y ahorita pensando pues en el asesinato, ¿no? Y mi conclusión de todo esto es que tremenda esta verdad, o sea, en la oración de Jesús, como uno puede ver la realidad del conflicto en el que estamos y lo horripilante que es el pecado, o sea, no me imagino a Adán pensando, Eva no sabía, Adán no sabía las consecuencias, o sea, y al mismo tiempo me impacta lo que la libertad y la sanación ofrece, porque el perdón decíamos que es un don, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, del abusador, no solamente le da libertad, sino también ahí es donde entra la gracia de Jesús para vencer, o sea, enfrentarse a lo horripilante que es el pecado, como Pablo que se dio cuenta de su pecado, como David, no lo vuelves a hacer, verdaderamente ahí está, es que todo esto es como justificación por fe, pero de una manera pues que sí es directo al corazón totalmente, y lo más impresionante para mí es que a la luz de esto, verdaderamente yo puedo compartir el gozo de Jesús, porque la Biblia dice que Jesús quiere que su gozo, y su gozo es la salvación de las almas, pero cuando yo solamente quiero salvar a aquellos que veo que necesitan, pero no al que me ha dañado a mí, no estoy compartiendo
realmente el gozo de Jesús, pero cuando me estoy dando cuenta que no sabe lo que hace, o sea, que la naturaleza verdadera del pecado es horrible en el que estamos todos envueltos, entonces yo comparto el gozo de Jesús. Es Amén. hermoso, ¿no? Es el amor verdadero. Amén. Por eso les digo, el libro, yo siempre me pregunté, ¿cómo se llama el libro? ¿Por qué el pastor Conas le puso a su libro La mitad escondida del Evangelio? Porque siempre encontramos otra mitad, algo más profundo. Jesús murió por mis pecados, amén, pero también murió por los que el otro me hace a mí. Y hoy estamos viendo estas profundidades de que no solamente es lo que sabía, sino la otra mitad que no vemos, ¿no? Todo lo que no sabía. Adelante, Josías. Y quedamos totalmente desarmados, porque uno como víctima pues siempre quiere tener como algo donde anclarse, donde decirnos que me hicieron y de pronto tener esas almohaditas donde pueda recostarse y llorar. Pero con esto y ver la cruz desde este punto de vista es quedar totalmente desarmado y decirle, Dios, qué amor tan grande, y poder uno comprender cómo uno también ha afectado, ha dañado, ha acusado a los demás, o les ha hecho su daño porque tampoco lo sabía. Es una dimensión especial, es muy profundo. Amén. La profundidad de las riquezas y la sabiduría de Dios. Estos son uno de los principios más importantes que tenemos que aprender cuando usamos las oraciones de perdón por mis pecados, que es específica. La de adicción sexual, que ya la grabamos y la tuvieron que ver antes de hoy, de esta clase. Y la de perdonando que me ha herido, es muy importante el principio de lo que sabíamos y no sabíamos, o aplicarlo con la persona. Este principio es muy importante porque muchas veces nosotros seguimos pensando que el otro sí sabía y estamos atados, conectados, lo seguimos culpando. Les digo, es inocente a la luz de los ojos de Jesús, y Jesús está en el centro, si Jesús es el que está en medio. Así que me alegra mucho que están entendiendo esa profundidad. Hoy estamos haciendo pura meditación bíblica aquí, pensando, reflexionando, activando los nódulos frontales.